Buenas tardes. Hoy vamos a ver una clase sobre la administración, las teorías de la administración. Comenzamos por dos de las más importantes, como son la teoría científica de Frederick Taylor y de la teoría clásica de Fayol, de Henry Fayol. Henry Fayol fue un ingeniero mecánico y economista norteamericano que vivió en 1800, nació en 1856 a 1915 y es considerado como el precursor de la administración científica o de la ingeniería industrial. Escribió un libro que se llama Chapman Management y en ese comienza a postular varios conceptos como la eficacia y la eficiencia. Cómo llegar a una meta es la eficacia y la eficiencia es cómo llegar a una meta usando y optimizando los recursos disponibles, recursos humanos, físicos e infraestructura. Para eso llegó a observar los procesos de tiempos y movimientos a partir de su experiencia, aplica correcciones y hace el postulado de sus estudios. El libro que escribió lo hizo en 1913. También habla de que para mejorar los procesos de un trabajo, sobre todo esos procesos que son tan mecánicos, habría que seleccionar un grupo de 15 personas que trabajen en diferentes empresas haciendo lo mismo y ojalá en diferentes regiones de 10 a 15 personas y observarlas y ver de qué manera hacen su trabajo. Entonces, esa era la forma como él aplicaba los tiempos y movimientos. También especializó, fue pionero en la división y especialización del trabajo, en la selección de obreros de acuerdo a sus capacidades. También hablaba de responsabilidad compartida y cómo se aplicaba en la administración. De los principios de Taylor más importantes, hay uno que desarrolla una ciencia como la de métodos, movimientos y tiempos, que reemplaza los antiguos métodos empíricos del trabajo. Enseña a hacer las cosas mejor que antes, observándolas, estudiándolas. Segundo, eso de desarrollar una ciencia es lo que llamamos hoy en la administración estudio, planeación. El segundo principio es seleccionar científicamente y luego instruir, seleccionar científicamente al personal. Enseña y forma al obrero. Antes cada obrero elegía su oficio y la forma de hacer las cosas, se instruía a sí mismo y ahora se preocupan por entrenarlo, inducirlo, enseñarlo. Eso se llama organización de cómo hacer las cosas. El tercer principio es cómo se coopera con los obreros para que todo el trabajo sea hecho de acuerdo con los principios científicos que se aplicaban. Eso es control, un control permanente de estar revisando lo que están haciendo y que sí están aplicando esa ciencia o esos métodos. Y la dirección se encarga en esta ocasión de distribuir equitativamente el trabajo y la responsabilidad entre la administración y los obreros. Cuando hay un exceso de trabajo y que excede la capacidad de los obreros, pues el responsable es la administración, no los mismos obreros. Eso es algo importante. Dentro de los aportes de la teoría científica, como acabamos de ver, entonces nos dejó el principio de planeamiento, de organización, de dirección y de control. Él ya comenzaba a hablar de eso. Luego vino un máximo exponente de la teoría científica de Taylor que se llamaba Henry Ford. Vivió entre 1863 y 1947. Ustedes pueden ver su biografía a través de la revista de National Geographic, muy interesante, sobre cómo fue la revolución que hizo en la industria del automóvil.
A los 16 años, él desde muy pequeño se interesó en los motores. A los 16 años fue aprendiz de maquinista de vapor. En 1882 15:45. trabaja con una máquina de vapor, la Westinghouse, de la Westinghouse. Luego, en 1896, inventa el cuadriciclo, que es ese que están viendo en la foto a la derecha, ese pequeñito, con un motor muy pequeño. En 1899 se asocia con varios inventores en una compañía que se llama la Detroit Automobile Company, que quiebra porque Ford le gustaba mucho la investigación y la innovación y no estaban preocupados por la parte comercial, entonces eso los hizo quebrar. Luego, en 1901 crea la Henry Ford Company, que su interés en ese entonces era los coches de carrera, cada vez hacía con mejores motores, esas maquinitas, esos carros, hasta que se fueron volviendo automóviles. En 1903 consiguió ya fue mejorando y superando sus fracasos y creó la Ford Motor Company. Y ahí fue donde se creó el mítico Ford Take que está a la izquierda de la foto. Ese carrito es el precursor o el pionero. O sea, Henry Ford fue el pionero de las líneas de montaje del móvil, así como las vemos acá. Bueno, algo que me olvidaba decirles es que, bueno, aparte de su experiencia y su trabajo y su gran revolución en la industria, Henry Ford tiene mucha polémica por sus ideas antisemitistas, porque fue condecorado por el gobierno nazi de Alemania en la guerra. Él dicen que apoyaba ese gobierno y admiraba mucho al señor. Entonces, bueno, pero aparte de eso, como industrial, fue un gran industrial. Entonces, dentro de las líneas de montaje móvil que consistía en que ponía una banda transportadora e iba moviendo el producto, que en este caso era el carrito T, el Ford T. Entonces lo iba moviendo y a través de esa línea se ubicaban los obreros y cada uno era especializado en alguna cosa. Uno ponía las llantas, otro los motores, otro la parte eléctrica, bueno, todo eso. Y eso fue lo que llevó al trabajo en serie. Se volvió tan famoso, esta de aquí abajo era la fábrica inicial de Ford, donde se fabricaron millones de carros, no miles, miles. Millones los hizo después cuando abrió concesionarios y fábricas por todo el mundo después. Estaba basado, sus principios de administración estaban basados en la racionalización. O sea, él decía que la teoría científica de Taylor era fundamental y él se basó en esa teoría científica para sacar adelante su producción en serie. Entonces, sus principios de disminución de los tiempos de montaje, cada vez mejorando la experiencia y el trabajo, mejorando los tiempos en la elaboración de un carro. Ahora vemos un video donde nos cuenta cómo fue mejorando todo eso. El empleo de equipos y estandarización de trabajo, su rápida colocación en el mercado, esta vez sí estuvieron más pilas en colocarlos en el mercado y en venderlos. O sea, ya empezó a ver la parte comercial. Luego, también hablaba de la eficiencia, de cómo usar productivamente los recursos sin tanto desperdicio, reducir al mínimo el volumen de materia prima. También habló de una remuneración justa para los empleados y habló del trabajo de máximo 8 horas al día. Él fue precursor de eso también. Y además selecciona perfiles para cada puesto de trabajo. Él dice, bueno, necesitamos personas con este perfil y así las iban escogiendo. Y la productividad
aumentaba con la especialización de los empleados, de los obreros y de las personas, y también con la cooperación entre la administración y todos esos equipos de trabajo. Los elementos principales, como decíamos, eran una remuneración justa. Los elementos principales de Ford, basado en Taylor, para el uso productivo de los recursos fueron remuneración justa, aumento de la división y especialización del trabajo, estandarización de los procesos para predeterminar cómo hacer las cosas o los trabajos más productivos, reducción de costos. Vamos a ver en el video cómo Ford redujo los costos sustancialmente en solo 5 años, los costos de los vehículos, y los masificó, los produjo en serie y los expandió de tal forma que ya no era el automóvil ese, ya no era solamente para la clase muy pudiente, sino que ya la clase media pudo hacer uso de los vehículos. Por el lado del trabajador, generaba perfiles para la selección del trabajador, profundizaba el control de los tiempos productivos del obrero y también daba compensaciones. Y aumentaba el interés y tenía mucho interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados, y se crearon los sindicatos. Bueno, entonces vamos a ver el video que les digo, que es el de la historia del carrito que revolucionó la industria automotriz, donde él pasó a ser el mayor productor del mundo de vehículos. Él producía el 90% de los vehículos hasta que los competidores lo copiaron, lo alcanzaron y ya lo frenaron un poco. Vamos a ver esa historia. Todas las personas como tú o yo tenemos el potencial para ser creadores de contenido sin importar a lo que nos dediquemos. El 1 de octubre de 1908, y gracias a la visión de Henry Ford, apareció el Ford Modelo T, el auto que puso al mundo sobre ruedas. La eficiencia alcanzada por medio de un revolucionario sistema de producción permitió al Modelo T ser vendido a un precio tan bajo que ningún otro vehículo pudo alcanzar. Este proceso de producción en masa, logrado a través de la línea de montaje móvil, creó una revolución industrial, permitiendo a Ford Motor Company reducir año a año el precio de ventas del T. En 1908, el primer modelo T se vendía a $825. En 1925 se lo vendía a solo $260. Además, el modelo T es responsable de establecer en las plantas Ford un salario mínimo revolucionario para la época y la jornada de trabajo de 8 horas diarias. Los $5 por un día de trabajo en las fábricas Ford en 1914, práctica que luego fue influenciando a las otras industrias, significaron para muchos el origen de la clase media norteamericana. El T fue el primer auto global de la industria. En 1921, casi el 57% de la producción mundial de automotores le correspondía al Ford T, que se fabricaba en varios países y se vendía en los 5 continentes en distintas versiones y alternativas de uso. El chasis del modelo T era simple, fuerte y liviano, con una suspensión de 3 puntos que aislaba la plataforma y el motor de las variaciones del camino bajo condiciones de carga pesada. Su original y simple motor aportaba 20 caballos de potencia, con una velocidad máxima en torno de los 65 a 70 kilómetros por hora. Ubicado de manera frontal, el motor de 2.9 litros tenía 4 cilindros y fue el primero con bloque de una pieza y cilindros intercambiables, que aún hoy es la base de la mayoría de los motores modernos. Este motor podía ser montado en cualquiera de los 9 tipos de carrocería que disponía el T, todos sobre el mismo chasis. Le permitía recorrer 10 kilómetros con 1 litro de gasolina. La transmisión era de 2 velocidades. A pesar que el modelo T tenía 3 pedales en el piso,
Ninguno de ellos era el acelerador. De izquierda a derecha era el embrague, la marcha atrás y el freno. El acelerador era una palanca a la derecha de la columna de la dirección. En octubre de 1913 comenzó la producción en masa del modelo T en la planta de Highland Park, Michigan. La línea de montaje móvil rápidamente mejoró la velocidad de ensamblaje de 12 horas a 1 hora y media. En 1914, Ford produjo 308.162 autos, más que todas las otras automotrices juntas. Para el momento en que se había construido el modelo T número 10 millones, 9 de cada 10 autos de todo el mundo eran Ford. Fue también en 1914 que, para optimizar aún más la producción, Tin Lizzy, como se conocía coloquialmente al modelo T, dejó de estar disponible en colores rojo, azul, verde y gris. A partir de ese momento se lo podía conseguir en cualquier color mientras sea negro, como decía Henry Ford. El 80% de la producción histórica correspondió a ese color. Pocas cosas, además del precio, cambiaron del modelo T. Las luces eléctricas debutaron en 1915, la cubierta de alrededor pasó del bronce al negro en 1916 y el encendido eléctrico se ofreció como opcional a partir de 1919. Estas fueron las únicas modificaciones hasta mediados de los 20, cuando Henry Ford cedió a las presiones para modernizar al T y comenzaron una serie de cambios. Sin embargo, los cambios no fueron suficientes para mantener competitivo al modelo T frente a sus rivales y Henry Ford decidió que era tiempo de finalizar la producción. Luego de producir más de 15 millones de unidades, la línea de montaje se detuvo el 26 de mayo de 1927. La primera pickup fabricada por Ford fue el modelo T Runabout, que también ofrecía a la pickup un modelo TT para tareas pesadas. El modelo T fue hasta 1972 el automóvil más vendido en la historia, cuando el Volkswagen Beetle lo superó. De la misma manera que ocurrió en otras partes del mundo, el Ford Modelo T puso a la Argentina sobre ruedas. Desde 1914 hasta 1927, cuando fue reemplazado por el Ford A, el T fue el auto que transformó la fisonomía de la ciudad y del campo, cambiando los hábitos de miles de argentinos. 8 de cada 10 autos que circulaban a mediados de la década del 20 eran Ford Modelo T. El popular Ford Tacho, también llamado Ford a bigotes, fue armado en diferentes talleres de Ford, ubicados en el barrio de Barracas, y a partir de 1922 en la planta de La Boca, la más moderna de América del Sur. La línea de productos Ford Modelo T estaba compuesta por los siguientes modelos: doble Phaeton Coupe LED, sedán de 4 puertas, Voiture, sedán de 2 puertas, chasis chico, tractor Fordson y chasis de camión. A fines de 1924 salió de la planta de La Boca la unidad 100.000, iniciando pocos días después una gira por todo el país, recorriendo más de 6.000 kilómetros. En 1925 se produjo una ampliación de la capacidad de producción de la planta a 45.000 unidades anuales y la dotación se aumentó a 1.500 empleados. La red de concesionarias Ford sumaban 340 puntos y 2.500 eran los talleres de servicio mecánico Ford. Las mismas ventajas que llevaron al modelo T a convertirse en un fenómeno mundial lo convirtieron en el auto más popular en los comienzos de la historia automotriz de la Argentina. Bueno, muy interesante, ¿no? Ese auto fue revolucionario, como decían, ocupó el 80% del mercado, tuvo concesionarios por todo el mundo. Bueno, fue la verdadera revolución. Eh, Luego venimos con la teoría, otra de las teorías importantes de la administración es la teoría clásica de la administración de Henry Fayol. Este fue un ingeniero de minas que nació en Constantinopla, lo que es hoy Estambul, Turquía, y muere en París. Trabajó en metalúrgicas y carboníferas y le tocó vivir los tiempos de la posguerra de la Primera Guerra y las consecuencias, y vivió las consecuencias de la Revolución Industrial.
La teoría clásica de Fayol comprende tres grandes grupos, muy importantes los tres, como son el proceso administrativo. Toda empresa tiene que pasar por un proceso cíclico de planeación, 16 horas. organización, dirección y control. Es lo que se llama hoy el proceso administrativo, sigue vigente. También hablaba de que habían 6 funciones básicas en una empresa, como son las funciones técnicas, comercial, seguridad financiera y contable, y todas ellas integradas a través de la función administrativa. Y también habló de 14 principios básicos de la administración. Entonces vamos a hablar de ellos. También escribió un libro que salió su primera edición en 1916 en París, que se llamaba La Administración General y la Industria. Cuando él habla de las funciones básicas de la industria o de la empresa, él dice que son las comerciales, que comprenden compra, venta e intercambio. También están las financieras, que comprende la administración de capitales. Está la de seguridad para la protección de las personas y los materiales y los bienes. Y la contable, que son la de los balances, costos, estadísticas, inventarios, registros, etc. Todas ellas deben estar coordinadas y sincronizadas a través de la función administrativa, que siempre va a estar arriba de ellas. De los principios de Fayol, habla de los 14 principios. El primero de ellos es la unidad de mando, la división en el trabajo. Él dice que la labor va a ser más eficiente cuando se especializa el trabajo y se especializa el personal. Así aumenta la productividad y los empleados son más competentes y eficaces. Inclusive, hoy en día se advierte sobre los peligros de la multitarea. También habla de la autoridad y la responsabilidad. Los gerentes deben dar órdenes para lograr objetivos y deben tener autoridad para dar órdenes y reconocer que la autoridad conlleva responsabilidad. El principio de la disciplina. Las personas deben respetar las reglas, las personas dentro de una organización. Los líderes deben asegurarse de que los acuerdos entre la organización y los empleados sean claros para todos. La unidad de mando es que cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Es un principio de autoridad única. Hay empresas que tienen 2 superiores. Uno que es el superior directo de área, que puede ser un regional, y el otro el superior funcional, dependiendo de la función que realice. Si es técnica, hay un superior en la casa matriz que es el que marca todas las directrices en la parte técnica, y tanto como el jerárquico, los jerárquicos de área deben obedecer. Está la unidad de dirección. Dice que debe haber una cabeza y un plan para conjunto de actividades que tengan el mismo objetivo. Es una condición esencial para coordinar fuerzas, concentrar esfuerzos y para que haya unidad de dirección. La iniciativa, para permitir al personal tener iniciativa, capacidad para asegurar un plan y asegurar personalmente su éxito. Y también empoderar a los empleados para que tengan iniciativa y creatividad. De todas maneras, cuando se empodera un subordinado, siempre la responsabilidad va a ser del superior. Uno puede delegar funciones, más no responsabilidad. Y entonces en eso de la iniciativa es importante, si un empleado se da cuenta de que hay mejores formas de hacer las cosas, pues
comentárselas, su deber es comentárselas a su superior y hacerle ver que hay una mejor forma de ver las cosas, ¿no? No comenzar a hacerlas por su propia forma. Hablábamos en el curso de que una tienda le colocan otra tienda competencia al lado y el gerente de esa tienda pues no tiene atribuciones para estar bajando precios porque son tiendas de cadena, pero sí tiene la obligación de estar reportando a sus superiores que hay que hacer algo para enfrentar esa competencia, porque si no los tira abajo la competencia, si no se ponen al mismo nivel. Otro principio es la subordinación del bien común. O sea, los intereses generales que priman son los que van por el bien común de la organización y van por encima de los intereses particulares de cada empleado. Otro es la remuneración justa para todos, tanto para el empleado como la retribución de la organización, que también requiere, está esperando unos dividendos, unos ingresos, unas utilidades. Habla del principio de centralización, que no es más que la concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica. Habla de la cadena escalar, de que la línea de autoridad va de arriba hacia abajo, desciende del escalón más alto al escalón más bajo. Habla del principio del orden. Siempre debe haber orden en una organización, orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, tanto de los materiales como de los seres humanos. Cada cual tiene su puesto de trabajo, cada material tiene también su puesto de trabajo. Habla del principio de equidad, que dice que hay que practicar la justicia con amabilidad para ganarse la lealtad de los empleados. Habla de la estabilidad del personal dentro de los principios. La rotación del personal es perjudicial para la eficiencia de una organización. Y el espíritu de equipo, donde haya unión y armonía, es una gran fortaleza para cualquier organización. Bueno, entonces todo eso era lo que llamamos los principios de Fayol, principios de administración. Ahora otra de sus áreas es el proceso administrativo, que fue iniciado por él, donde dice que para administrar hay varias actividades a realizar, actividades administrativas a realizar, que van abarcando toda la organización. A medida que avanza hacia arriba la organización, pues mayor es la actividad administrativa. Y a medida que va para abajo la organización, que desciende los niveles jerárquicos, pues cada cual se dedica a su actividad más que a administrar. Pero bueno, entonces eso es una verdadera estructura de trabajo adecuada a una organización. Dice que es un conjunto de fases cíclicas que se llaman planear. Se empieza por la planeación y organización que van en conjunto, planear y organizar van en conjunto. Luego la dirección, la coordinación y el control. Su objetivo es crear o generar una estructura de eficiencia. Estimula la innovación y el progreso y fomenta el desarrollo y la cultura gerencial y empresarial. Los principios básicos en los que se basa el proceso administrativo son la disciplina, es el principio que lo regula. Debe haber disciplina, constancia, requerir hábitos, orden, consecución de fases, organización y pensamiento logístico y sistémico en la toma de decisiones. Flexibilidad, que haya un modelo manejable amoldado a necesidades y estilos gerenciales. Hablábamos de que todo modelo gerencial debe haber flexibilidad, sobre todo para enfrentar los factores externos, que son una amenaza para la organización,
esos factores externos como son las leyes y la competencia. Entonces, siempre debe haber un modelo manejable que se pueda ajustar a todas esas necesidades que genere ese paso del tiempo. Y la eficiencia es otro de los principios que es basado en los sistemas que se usan, los procedimientos, la maquinaria y el factor humano. Bueno, los elementos de la administración dentro del proceso administrativo son planeación, que es trazar un programa de acción, es pensar, es prever, es tener objetividad y que sean medibles esos objetivos, es fijar los objetivos con precisión y flexibilidad y a la vez con unidad que atraviesen, que sean transversales en toda la organización. Que haya unidad quiere decir que un departamento no esté por un lado y este esté por otro. Si vamos a decir, hay que reducir costos, todos los departamentos tienen que ir por ahí, por esa línea. Si vamos a decir, vamos a hacer esto, vamos a aumentar la producción, pues todos tienen que andar. El comercial, pues a buscar más clientes para poder vender lo que la producción va a generar y por eso es la unidad. Luego viene la organización, que es cómo se va a constituir ese organismo y cómo se van a constituir los procedimientos, cómo se va a especializar los trabajos, los procesos de la organización, las actividades para generar esos resultados y cumplir esos objetivos que se hizo en la planeación. Hablando de la unidad de mando, la autoridad, responsabilidad y la dirección y el control. En la dirección, se trata de guiar y orientar a todo el personal y coordinar los intereses de toda la organización. Para ello se requiere liderazgo, impersonalidad del mando, una vía jerárquica de autoridad. Se requiere que se haya buena resolución de conflictos, que los conflictos salgan correcciones buenas y se aproveche. Y el control, el proceso del control, verificar que todo transcurra según los procedimientos, las normas y las órdenes giradas. Es un control de carácter administrativo que está basado en estándares. Para eso ahora están saliendo desde hace algún tiempo los estándares ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, que fija unos procedimientos y estándares para actuar a través de toda la organización y que se cumplan bien los objetivos. Bueno, entonces empecemos por planeación. La planeación, según lo definen varios académicos como Terry Franklin, es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias a fin de realizar los objetivos organizacionales. Y Russell Ackoff dice que es un proceso de toma de decisiones anticipadas, en el cual se deben considerar dos aspectos fundamentales, el qué y el cómo hacer las cosas antes de ir a la acción. O sea, ya cuando salimos a ejecutar, ya debemos tener las cosas muy claras, los procedimientos, los objetivos, todo, las metas. Los tipos de planeación, hay dos importantes. La planeación estratégica, que es de donde parte todo. Planeación estratégica es el origen de todos los planes. Y la planeación táctica son planes a corto plazo que están basados en la planeación estratégica y que comprenden un área o una actividad. Pero bueno, hablemos de la planeación estratégica. Son de largo plazo, son a más de un año, involucra a toda la organización, empieza por los altos niveles jerárquicos. Ahí es cuando se maneja la información externa, la que les decía, de los factores. Toda organización debe estar monitoreando todo el tiempo
los factores externos que afectan la organización y los factores y las oportunidades que se pueden presentar también. No solamente amenazas, sino oportunidades, y esos son factores externos. Las amenazas comprenden, pueden ser leyes o competencia. 16:15. Entonces, mientras que las oportunidades también lo mismo. O la competencia está produciendo menor calidad, entonces aprovechar, ir monitoreando qué está haciendo la competencia también para ver qué ventaja podemos sacar a nivel, digamos, publicitario o a nivel para reforzar el enfoque que tiene el producto que estamos produciendo. Entonces, normalmente en la planeación estratégica hay incertidumbre. Lo que digan la alta dirección no siempre se cumple porque es que no siempre depende de la organización. Acordémonos que hay factores externos. Los factores internos también lo tenemos que monitorear. ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué fortaleza tenemos a nivel interno en todas las áreas, ya sea técnica, financiera, comercial, operativa? ¿Qué fortaleza tenemos viéndonos desde la perspectiva de nosotros mismos y de la competencia? Y eso nos va a mapear una línea de acción de acuerdo a nuestras fortalezas y debilidades. Debilidades, no que nos cerraron el crédito en los bancos, que no tenemos inversionistas o cualquier debilidad, o que el área comercial no se está moviendo bien y no estamos vendiendo la capacidad instalada. Entonces, todo eso hay que verlo para hacer una planeación estratégica. Debe estar siempre orientada a la optimización de los recursos, a una máxima eficiencia. Y no define ni sigue lineamientos detallados, simplemente tiene que tener una visión, una misión y monitorearla. La táctica sí está basada en una planeación a corto plazo de los ejecutivos a nivel medio, donde la información es interna y también externa. Está basada en la eficacia, en la efectividad y la eficiencia, en la coordinación de recursos y sigue procedimientos y reglas con precisión. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. La bibliografía es la que ustedes ya conocen del libro de Chiavenato y Alberto. También hay cibergrafía, como hay unos videos, y ahí está la información de National Geographic, para que ustedes se puedan profundizar un poco más de estos temas. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Se me olvidaba que les voy a hacer un taller. Les voy a enviar, voy a publicar en la plataforma virtual un taller para que ustedes estén pendientes.